Listo. Entonces, las preguntas del informe son, si ustedes tienen la guía original, se dan cuenta que yo se las resumí. Aquí primero son cuatro preguntas, en estas son 2 preguntas, en estas son 4 preguntas, en la tercera, y esta es cuarta. Les quité un punto, porque son 5 puntos y les dejé 4, porque es que las otras preguntas, si no las vi como muy importantes Profe, en este. puede dejar un momentico las 4 preguntas del número 3. Ya, les organizo acá. Ahí me quedo 4. Bueno, pero ese es el punto 4, pues sí, listo, ahora sí me quedo. ¿De cuál punto? El del 3, Creo que todo este es de la 2 del grupo y de la la 2, profesora 2, y de Liliana, la ¿cierto? 3. De ambos grupos. Para ambos grupos son las mismas actividades. Entonces, de la actividad, de la pregunta 3 son 4 preguntas y de la pregunta 4 son 3 preguntas. ¿Listo? O sea, profe, solamente la pregunta 3 y la 4. Y la uno son 3 preguntas sobre trabajo digno, porque es que cada pregunta es un tema diferente, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, el primer punto es todo lo de trabajo decente y trabajo digno. La segunda pregunta ya nos habla sobre la parte de ciudadanía laboral. El tercero ya nos habla también parte de la ciudadanía laboral, pero también de los derechos laborales. La tercera. Y la cuarta nos habla sobre los contratos laborales. Entonces, ahí vemos 4 temas específicos, por eso son diferentes preguntas, ¿sí? Porque cada punto tiene un tema diferente. Me muestra un momentico la del ¿Listo? 4, el punto 4, por favor. O sea, profe, Ajá. serían las 4 preguntas con los anexos, con del resto de preguntas de cada número, ¿sí? Sí. Ah, listo, profe. Sí, son las preguntas que les da cada punto porque es un tema diferente. Y el Listo. gráfico es otro tema que es sobre negociación colectiva, ¿sí? Que es otro Profe, tema. un momentico, no quite la cuarta porque es que las otras 3 preguntas de la 4, que son la 4 y la 4.3, no están dentro de las otras preguntas que usted quitó. Entonces, un momentico para copiarlas, por favor. Aunque no te preocupes que yo te les envío la guía, ya están en el. Igual, eso todo lo que va en la guía, ¿cierto, profesora? Sí, pero recuerden que es la guía que yo les voy a enviar, porque la guía Y la original al WhatsApp. tiene otro punto y tiene muchas más preguntas. Compañero, la profesora nos está informando que nos envía la guía al grupo, por favor, y de ahí trabajamos Sí, las actividades para que ella siga, que nos termine de sí, explicar. sí, 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 no nos vaya a coger la noche, ¿listo? Yo les envío ahorita eso, igual no hay afán. Bueno, entonces, para iniciar con nuestro tema sobre el trabajo decente, derechos individuales y derechos colectivos. Como habíamos hablado hace 8 días, ustedes saben muy bien que los derechos laborales nos pertenecen a nosotros y para identificarlos tenemos 2 clases de derechos, que son los individuales y los colectivos. Los derechos individuales, bueno, empezamos por el trabajo decente. Trabajo decente, a veces entendemos que es la forma en que yo tengo mi puesto de trabajo, pero la Organización Internacional del Trabajo nos da un concepto muy básico, importante, que trabajo decente es un concepto en donde las mujeres y hombres empiecen a tener esas oportunidades de trabajo. Ya nos damos cuenta que no hay discriminación ni tanto para mujeres ni tanto para hombres. Entonces, trabajo decente es donde yo como trabajador
como persona trabajadora, tengo las oportunidades de tener un trabajo digno, que sea productivo, en la cual me genere a mí un ingreso para vivir con dignidad, ¿sí? Entonces, por eso es importante el trabajo o el concepto de la dignidad humana para verlo inmerso dentro de nuestro contexto de trabajo decente. Dentro del trabajo decente tenemos 4 pilares importantes, que es la creación de empleos, la protección social, los derechos en el trabajo y el diálogo social. Cuando nosotros escuchemos el concepto de diálogo social, es lo mismo que tenemos en las organizaciones sindicales, ¿sí? Un diálogo social es cuando nosotros llegamos a acuerdos sindicales dentro de una organización sindical. También tenemos los principios del trabajo decente. Entonces, dentro de esos principios decentes, tenemos identificamos 4 principios o derechos fundamentales en el trabajo que promueve la organización internacional. Entonces, esos principios es el respeto a la dignidad humana, la eliminación a la discriminación, el trabajo seguro y saludable, la libertad de asociación y sindical, eliminación del trabajo forzoso, la eliminación del trabajo infantil, igualdad de oportunidades, protección social, diálogo social y empleo productivo. Voy a subrayar este que dice la eliminación del trabajo, de la discriminación, la eliminación del trabajo forzoso, la eliminación del trabajo infantil y se me perdió el diálogo social. Estos 4, no el diálogo social, no, sino es este. La libertad de asociación sindical, estos 4 los promueve la Organización Internacional del Trabajo, OIT, como derechos y principios fundamentales en el trabajo. Es decir, los encontramos como principios en el trabajo decente y dentro de los derechos laborales que promueve la Organización Internacional. Entonces, es decir, los tenemos doblemente protegidos en nuestros derechos laborales. En Colombia también el trabajo decente se promueve a través de ¿qué? Pues de la generación de oportunidades de empleo que sean productivos. Ya dijimos que trabajo decente es que nosotros tengamos un trabajo productivo. Entonces, Colombia lo promueve, que desafortunadamente a veces no es así, ¿cierto? Entonces, nos están diciendo que se genere oportunidades de empleo, pero pues desafortunadamente, vuelvo y repito, no es así. Que tengamos las garantías de ingresos justos y como lo veíamos en la clase pasada, en la precarización interna y la precarización, tercerización y deslaborización es donde se encuentra la ausencia de estos, ¿sí? Y al encontrar la ausencia, pues entonces no se está dando eso dentro de ese trabajo decente. No tenemos garantías en nuestros ingresos que sean justos. Igualmente en la seguridad del trabajo. Entonces, si yo soy contratada bajo una tercerización, bajo una precarización o deslaborización del trabajo, no voy a tener ni garantías, ni seguridad social, ni protección para mi familia, ni ninguna de estas condiciones, ¿sí? Entonces, por eso hablábamos de tercerización y precarización. La protección social para todas las familias, que esto también lo promueve la Organización Internacional del Trabajo dentro de los derechos laborales, ¿sí? Cuando nosotros vemos o no hablamos la vez pasada sobre el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Dentro de nuestros derechos humanos, en el artículo 23, que es los derechos de los trabajadores, y en esos conceptos de ese artículo 23 nos habla que debemos tener una protección social para toda la familia, ¿sí? No solamente para el trabajador, sino para mi núcleo familiar. Por eso es que yo como trabajador puedo afiliar a mi familia a salud, ¿sí? A la salud. Entonces, eso va dentro de mi protección social. La equidad de género en el trabajo, que no haya desigualdad en discriminación en ninguno de los dos géneros. Por eso nos están hablando, trabajo decente es que se promueva, se dé la oportunidad para mujeres y hombres en nuestro trabajo productivo. La libertad de expresión en las organizaciones, es la parte de organización sindical en donde yo como trabajador puedo afiliarme a una organización sindical.
y tener igualdad de oportunidad en el trato durante mi actividad laboral. ¿Qué necesitamos para tener un trabajo decente? Pues necesitamos prácticamente todo lo que se tiene acá, ¿sí? Anteriormente. Acceder a un trabajo productivo, tener unos ingresos justos, tener una seguridad en el trabajo, la protección para mi familia, las perspectivas en el desarrollo integral y social, que no haya igualdad de género en el trabajo y la libertad para expresar opiniones y organizarse, ¿sí? Y tener un buen trato. Entonces, prácticamente, que se dé estas garantías que supuestamente en Colombia se promueven, ¿listo? Eso es para tener lo que necesitamos para tener un trabajo decente. Dentro de nuestros derechos laborales también y derechos individuales, en Colombia tenemos derecho a nuestro salario. Como empleados siempre tenemos derecho a nuestro salario que sea justo y equitativo. Vuelvo y repito, ¿para qué? Para satisfacer las necesidades básicas de nuestras familias, que son la vivienda, la alimentación, el vestuario, educación, jubilación, recreación, etcétera. Nuestras prestaciones sociales. Cuando hablamos de prestaciones sociales, ¿sí? En algunas oportunidades lo confundimos con la seguridad social. Las prestaciones sociales debemos identificarlas claramente, que son las cesantías, las primas de servicio, las vacaciones que deben ser remuneradas, entre otras. Cuando hablamos de seguridad social, es la afiliación a la salud, ¿sí? A veces pensamos en algunas oportunidades, algunos aprendices, tenemos es que la seguridad social va dentro de las prestaciones sociales, no. Prestaciones sociales es lo que se paga, se retribuye aparte de lo del salario. Y la seguridad social es la afiliación que se tiene a pensión, a salud y a riesgos profesionales. ¿Listo? Entonces, esos son dos cosas totalmente diferentes, la prestación social y la seguridad social. Tenemos derecho a nuestros descansos, a la libertad de asociación sindical, a la negociación colectiva, igualdad de trato, la estabilidad laboral, protección contra el empleo forzoso, contra el trabajo infantil y en contra de la discriminación. Entonces, aquí volvemos a identificar 4 de esos derechos fundamentales que promueve la Organización Internacional, que eran los que yo había aquí subrayado. ¿Listo? Entonces, eliminación en la discriminación, la libertad de asociación sindical, la eliminación del trabajo forzoso y la eliminación del trabajo infantil. Esas son, entonces, los derechos que debemos tener o que se promueven en Colombia. Pues acá tenemos, entonces, también voy a mostrarles rápido este video que nos habla sobre el trabajo decente. Para la Organización Internacional del Trabajo, la promoción del trabajo decente es uno de los propósitos fundamentales para nuestro trabajo. Cuando hablamos de trabajo decente, es muy importante recordar 2 elementos. Primero, hay 4 pilares de trabajo decente. Empleo, protección social, que significa seguridad social y protección para todos los trabajadores, diálogo social y tripartismo, y por supuesto, derechos fundamentales del trabajo, que incluye, entre otros, la erradicación de trabajo infantil, la erradicación de trabajo forzoso y la protección a la libertad de asociación, libertad sindical y la libre ejercicio de negociación colectiva. El segundo elemento de trabajo decente que tenemos que recordar es que son inseparables, están interrelacionados y se refuerzan mutuamente. Aquí en Colombia, la Organización Internacional del Trabajo cuenta con una oficina de proyectos con 5 proyectos de cooperación técnica que buscan promover el trabajo decente en todos sus aspectos. Entonces, eso con respecto al trabajo decente. Ahora sí vamos a hablar sobre lo que nos indica a los derechos individuales. Derechos individuales es todo aquel que apunta a las condiciones de forma individual de trabajador. ¿Listo? Entonces,
yo sé que todos, algunos de ustedes, ya han firmado un contrato laboral. Entonces, pues ya sabemos que un contrato tiene unas características específicas que debemos identificar, que son los elementos, ¿sí? Ahí hay una pregunta que nos hacen, que cuáles son los elementos de un contrato laboral. Hay unas características, como les decía, el contrato tiene unas características, los elementos, las clases y los tipos de contrato. ¿Cuáles son los elementos? Yo perfectamente les puedo, como tenemos las clases de forma verbal y de forma escrita, yo a ustedes les puedo decir que los voy a contratar para realizar una actividad específica, digamos, la programación, se me acaba de ocurrir, la programación de un software, ¿sí? Que pues no es la especialidad de cada uno de ustedes, pero se me acaba de ocurrir. Entonces, a todos ustedes les voy a contratar para la elaboración, programación de un software. Van a trabajar de 8 de la mañana a 12 de la tarde y de 2 a 6, con un salario de un mínimo con sus prestaciones sociales. Yo les estoy nombrando o mencionando, y van a realizar la actividad en la oficina, en la empresa, ¿listo? Entonces, yo les estoy mencionando que les voy a pagar un salario mínimo con todas sus prestaciones sociales, es porque les estoy enumerando una remuneración, ¿sí? Ya les estoy enumerando una remuneración. Que van a trabajar en la oficina, en la empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí va a haber una subordinación y van a hacer la elaboración o la programación de un software. Entonces, ustedes son las que lo van a hacer, entonces hay una presentación personal del servicio. Así sea de forma verbal, yo enumere estas actividades o estos elementos, ya estamos hablando de un contrato de trabajo. Pero yo puedo decirles a ustedes lo siguiente. Van a ganar un salario mínimo y me van a hacer el software y me lo van a entregar a medida que vayan realizando, ¿sí? No les estoy mencionando el lugar, no les estoy mencionando que va a haber una subordinación. Con solo el faltante de uno de los elementos, no voy a hablar de un contrato de trabajo, yo estoy hablando de los contratos de prestación de servicio. Entonces, ahora me voy a ir a esta actividad, ¿sí? Yo les voy a hablar de un contrato de prestación de servicios porque les falta un elemento a la especificación del contrato que estoy haciendo de forma verbal. Y hay una diferencia grande entre contrato de trabajo y un contrato de prestación de servicios. ¿Listo? ¿Por qué? Porque un contrato de trabajo, háblese bien, lo puedo hacer referencia a un contrato a término fijo, indefinido por obra y labor y prestación de trabajo ocasional o transitorio, ¿sí? Entonces, estoy diciendo, se me perdió el puntero, contrato a término fijo, indefinido por obra y labor, contrato de prestación, trabajo ocasional o transitorio. De aprendizaje no lo voy a tachar y ya les especifico por qué. Entonces, ahí estoy hablando de un contrato de trabajo, ¿sí? La naturaleza de estos dos tipos de contratos son diferentes. De los que acabo de subrayar, el contrato es laboral, ¿sí? El contenido es laboral. Se realiza siempre, se contrata a una persona natural, de forma personal, aunque no necesariamente presencial. Puede hacer su trabajo de forma virtual, pero cumpliendo con unos requisitos específicos. La ejecución se realiza mediante una subordinación por parte del empleador y debe cumplir un horario. Y dentro del contrato encontramos un salario mensual o quincenal, que normalmente es mensual. Cuando ya hablamos de un contrato de prestación de servicios, la naturaleza es de carácter civil o comercial, ¿sí? Por eso un contrato de prestación de servicios no es un contrato laboral. Por lo tanto, a este tipo de contratos siempre le hace falta alguno de estos elementos, ¿sí? Cuando yo menciono los 3 elementos, estoy hablando de un contrato de trabajo.
¿Qué diferencia tienen estos dos? Pues entonces el contenido es de carácter civil. Acá yo puedo contratar una persona natural o una persona jurídica. Aquí no hay una subordinación, por lo tanto, el trabajador puede realizar la actividad de manera libre y suficiente por parte del contratista. Yo hablo de contratista cuando tengo un contrato de prestación de servicios y de trabajador o empleador cuando hay un contrato de trabajo. No se debe cumplir horario ni órdenes permanentes y en el contrato encontramos la totalidad del contrato. Es decir, su contrato vale 60 millones de pesos y ahí se conviene, se llega a un acuerdo cómo se van a pagar los 60 millones, si mensual, trimestral, quincenal o 50 al inicial, 25 a la mitad, 25 al final, ¿sí? Entonces, es eso. Este tipo de contrato, yo sé que de pronto ustedes, alguno de ustedes ya ha firmado este tipo de contrato y se dan cuenta que se inició este tipo de contrato para actividades muy cortos, pero ahora las empresas adoptaron este tipo de contrato porque aquí hay una ganancia muy grande para las empresas, que es el pago de las prestaciones sociales, porque no existe, ¿sí? El contrato, las prestaciones sociales dentro de este tipo de contrato no hay. Entonces podemos decir que este contrato es una forma de precarización del contrato o de tercerización, ¿listo? Entonces, y cuando hablamos de un contrato de prestación, un contrato de trabajo, pues sí hay unas prestaciones sociales. Tenemos derecho a nuestras primas, a nuestras vacaciones, a cesantías, intereses de las cesantías, tenemos derecho a las vacaciones y son remuneradas, tenemos derecho a una dotación, a una afiliación a una caja de compensación familiar y si somos despedidos sin justa causa, pues tenemos derecho a una indemnización del contrato. Entonces, cuando tenemos un contrato de prestación de servicios, todas estas características las perdemos aquí, no las tenemos, ¿sí? Porque no hay un contrato directo con la empresa, sino con un tercero. Por eso las empresas tienen una gran ganancia cuando contratan a un trabajador bajo esta modalidad de contrato de prestación de servicios. ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento? ¿Me escuchan bien? ¿Vamos bien hasta el momento? Sí, señora. Listo, ok. Entonces, Sí, las clases... profe, gracias. Señora. Bueno, entonces decía, Sí, profe, estos son los... gracias. Ujú. Estos son los elementos de un contrato, que la remuneración, mencionen siempre la remuneración, la subordinación y la presentación personal del servicio, la prestación personal del servicio. Las clases son de forma verbal y forma escrito. Cuando hablamos de una forma verbal, tiene la misma validez que de forma escrita. Esta está estipulada en el artículo 38, del Código Sustantivo del Trabajo. Que ya sabemos, el Código Sustantivo del Trabajo es como la Constitución Política del Trabajador, en donde está todo lo reglamentado con el trabajo, ¿sí? Entonces, ahí encontramos también cómo se sustenta un contrato de trabajo, las características de un contrato de trabajo, si yo me quiero afiliar a una organización sindical, como, sí, todo lo que yo necesite del trabajo lo puedo conseguir también en el código sustantivo, ¿listo? Y de forma pues escrita, entonces ya todos, algunos de ustedes ya han firmado que también debe estar identificado pues las características, bien especificado las cláusulas, debo leer cuáles son las cláusulas de ese contrato laboral para que no se me vulneren mis derechos laborales. Y los tipos de contrato, pues ya los había mencionado anteriormente, entonces el contrato a término fijo, término indefinido, por obra y labor, el contrato de trabajo ocasional o transitorio. Yo voy a enviarles un video para que identifiquen también estos tipos de contratos, ¿listo? Porque no subrayé aquí el contrato de aprendizaje, porque el contrato de aprendizaje, pues cuando ustedes se vayan a su etapa productiva, lo van a tener quien vaya a hacer esa
etapa bajo esta modalidad de contrato de aprendizaje, en la cual tienen derecho al pago del 75% del salario mínimo vigente, ¿sí? Hay algunas empresas que pagan el 100%. No están obligadas, pero si ellos pueden, ellos lo pagan, ¿sí? Entonces, pueden pagar desde ese rango del 75% al 100%. Menos de este salario no lo pueden hacer. No salario, sino un apoyo económico, ¿sí? Entonces, por eso este tipo de contrato no es como tal un contrato de trabajo, pero lo tengo acá porque también está sustentado por el Código Sustantivo del Trabajo por ser una vinculación directa con la empresa, ¿listo? Entonces, este contrato es totalmente diferente porque no tenemos prestaciones sociales, lo único que tenemos derecho es a la afiliación de nuestra ARL y salud, ¿sí? De resto, pues no tenemos más garantías en este tipo de contrato porque como su nombre lo indica, es de aprendizaje dentro de una etapa productiva para fundamentar o garantizar más condiciones en el conocimiento de la disciplina que cada uno está, ¿listo? Entonces, por eso no lo tenía aquí subrayado dentro de los tipos de contrato. ¿Qué otro derecho de forma individual tenemos? Nuestros descansos, que también tienen unas características durante la jornada de trabajo. Entonces, si yo trabajo de 8 de la mañana a 12 y de 12 de 2, perdón, de 2, acá no, de 2 a 6 de la tarde, son 2 jornadas laborales. ¿Y qué me está diciendo a mí aquí? Que yo tengo derecho durante la jornada de trabajo, es decir, en medio de 8 a 12, aquí en este rango, tengo derecho a un descanso. De igual manera, en este rango de 2 a 6 también tengo un descanso. De jornada en jornada, es de este rango, de 12 a 2 de la tarde, tengo derecho a mi hora de descanso. Dominicales y festivos, si yo trabajo de lunes a sábado, yo tengo derecho al domingo y a los festivos, pero si yo trabajo de lunes a viernes, pues tengo derecho también los sábados. Esto debe estar estipulado dentro del contrato laboral, ¿listo? ¿Cuáles son mi horario de trabajo y cuáles son mis horarios de descanso? Si yo tengo que trabajar en alguno de las jornadas de descanso, entonces eso también ya me lo deben estipular en medio de estas 2 jornadas, me lo deben estipular dentro de mi contrato laboral si yo tengo derecho al pago de mis horas extras, que claro que yo lo tendría derecho, ¿sí? Entonces, esas son, y las horas laborales vigentes son 8 horas diarias. Y las vacaciones, tengo derecho a mis vacaciones y esas vacaciones tienen que ser remuneradas. Las prestaciones sociales, lo que yo les mencionaba anteriormente, las prestaciones son las licencias de maternidad, ahí nos decían entre otras, ¿cierto? Las primas, las cesantías, entre otras. ¿Cuáles son las licencias de maternidad, el subsidio familiar, cesantías, intereses de las cesantías, la prima y la dotación, ¿sí? Esas son las prestaciones sociales. El salario. El salario también tiene unas características. Estos van dentro de nuestros derechos individuales. Entonces, el salario integral, el famoso salario integral, que este incluye el pago de las prestaciones sociales y nunca es inferior a 10 salarios mínimos legales vigentes. Es decir, cuando yo tengo derecho a mis primas, a mis cesantías, intereses de cesantías, están incluidas dentro de mi salario, ¿sí? Entonces, es decir, yo cuando ya me finalice mi contrato, pues yo ya no voy a tener como esa ayudita que son las cesantías, intereses de las cesantías, porque se están pagando directamente con el salario. Lo legalmente sería que utilizáramos el salario fijo, el salario variable o el salario mixto. ¿Qué es el fijo? Cuando yo les digo voy a pagarles solamente el salario mínimo, que son, digamos, 1.500.000, ¿sí? Entonces voy a pagar solamente 1.500.000.
Ese es el valor que nosotros pactamos desde inicial. El variable, cuando les voy a decir, listo, les voy a pagar 1.500.000 y un porcentaje por ventas, ¿sí? O esas son las, digamos, en una venta de carros. Entonces, si usted vendió 10 carros, usted tiene su salario que es 1.500.000. Y si usted vendió por cada carro que usted venda en el mes, va a tener un porcentaje. Entonces, ahí va a recibir más o va a recibir menos según lo pactado, pero no se puede bajar del salario mínimo, ¿listo? Entonces no pueden decirle, no, yo le pago 1.000.000 de pesos y si usted ya lo que venda ya le va subiendo el salario. No, tiene que ser más o el salario mínimo vigente. No podemos aceptar menos del salario vigente, ¿listo? Y el mixto es cuando tiene parte del fijo y del variable. Tenemos derecho pues, a nuestras cesantías, que es una ayuda, un auxilio que nos da, sí, una ayuda, un porcentaje que nos da la empresa, y los intereses de las cesantías que son consignadas en una, se me fue, en una empresa pues de las cesantías, ¿listo? Las vacaciones son 15 días hábiles de descanso por año trabajado y deben ser remuneradas. Si yo trabajo, vuelvo y repito, de lunes a sábado, pues los 15 días me van a contar de lunes a sábados calendarios, ¿sí? Calendarios, días trabajados. Pero si yo regreso, si yo trabajo de lunes a viernes, pues yo tengo que regresar, se cuentan los 15 días de lunes a viernes. No se incluyen los festivos. ¿Qué quiere decir? Que si yo regreso, yo tengo que presentarme un día lunes, pues no voy, y si ese lunes es festivo, pues no voy a regresar el lunes, sino regreso el martes, ¿sí? Contando los 15 días. No puedo contar los 15 días incluyendo domingos ni festivos, ¿sí? No se incluye, son los días, los 15 días laborados. Pues hasta ahí son nuestros derechos individuales. Como le digo, todo lo que va inculcado, lo que va direccionado de manera individual al trabajador. Esos son nuestros derechos individuales. Los derechos colectivos, pues ya tenemos que todo lo de la parte de sindicalización, ¿sí? Entonces yo lo llamo la triangulación de los derechos laborales, porque tengo yo derecho a afiliarme a una organización sindical, tengo derecho también el derecho a la huelga, que es un derecho también constitucional, aparte de ser un derecho laboral, es un derecho constitucional que desafortunadamente hoy en día lo vemos que se vulnera bastante, y tengo el derecho a la negociación colectiva, que es el ejercicio que se realiza dentro de una organización sindical. Entonces, ¿qué es la negociación colectiva? Entonces, nos están diciendo, es aquella que se realiza entre los trabajadores de una empresa o sector normalmente. Entonces, para entenderla, ustedes saben que una organización sindical, los que hacen parte son trabajadores de la empresa, en la cual ellos trabajan, la idea de una organización sindical, que no todas trabajan de la misma manera, la idea o la esencia es trabajar de manera colectiva, nunca de manera individual, siempre es de manera colectiva. Vuelvo y repito, algunas organizaciones lo hacen de manera individual para el beneficio común, ¿sí? Para el beneficio propio, pero esa no es la esencia de una organización sindical. La organización sindical debe velar por los intereses colectivos en los intereses laborales de los trabajadores. Y entonces la negociación colectiva es cuando no se llega a acuerdos, donde la organización está observando claramente que hay un desinterés en las negociaciones por parte de la empresa. Entonces ellos hacen sus pliegos de peticiones dentro de la organización sindical, afiliados y la parte administrativa de la organización, hacen su pliego de peticiones y se sientan con la empresa a llegar a acuerdos, ¿sí? Y esta negociación colectiva borra los acuerdos iniciales del contrato laboral. Ejemplo, yo a ustedes les voy a decir que ustedes tienen derecho a una dotación por año, aunque son dos. Yo les digo que tienen una no más. Entonces, ahí se les está vulnerando un derecho, porque son tres
dotaciones que ustedes tienen al año. Entonces, se sienta la empresa y se sientan los líderes sindicales con la representación en la empresa a llegar al acuerdo, listos, no le 3, sino dele 2. Entonces, en el contrato laboral se borra esa característica que yo les dije que les voy a dar una dotación y automáticamente queda que se le va a dar 2, porque se llegó a acuerdo dentro de la negociación colectiva, ¿sí? Entonces, la negociación colectiva es un acuerdo que se hace entre las dos partes y estas borra cualquier característica inicial del contrato laboral. Si yo soy afiliado a una organización sindical y se llega a algún acuerdo, yo debo solicitar una copia para yo mismo cubrirme en salud. Si la empresa no me lo aplica, yo tengo esa negociación colectiva en la cual también me acobija. Eso es lo que es la negociación colectiva. Entonces, pues no sé si tengamos alguna duda, pregunta, yo les hago llegar esta información también a ustedes para que lo tengan, ¿listo? De igual les voy a enviar, yo les voy especificando en el grupo, les voy a enviar videos, les voy a enviar documentos que ustedes necesiten. No les expliqué, no nos alcanza el tiempo, es muy cortico el tiempo que teníamos, pero también les voy a enviar este documento que se llama OIT, Derechos Principales y Derechos y Principios Laborales, que aquí encontramos también lo que nos está solicitando la guía. ¿Cuáles son nuestros principios y derechos fundamentales? En la cual vuelvo y les repito lo que yo les subrayaba a ustedes, que son 4 derechos fundamentales. Es importante también que tengamos muy presente que esos 4 derechos, cada uno tiene 2 convenios internacionales en donde nos especifican cómo se me vulnera o cómo puedo hacer respetar mis derechos laborales. Entonces, todo lo que tiene que ver con la parte de sindicalización, que es el convenio 87 y 98, la eliminación del trabajo forzoso, el convenio 29 y 105, lo que tiene que ver con la eliminación del trabajo infantil, el convenio 138 y 182, y lo que tiene que ver con la eliminación de discriminación, el convenio 100 y 111. ¿Listo? Entonces, estos son los 4 principios y derechos fundamentales que tiene la organización internacional y como se dieron cuenta en la explicación de las diapositivas, también lo encontramos como unas partes fundamentales dentro del trabajo decente. ¿Listo? Entonces, este documento también se los hago llegar para que ustedes lo revisen y lo tengan muy presente para la realización de sus actividades. No sé si tengamos alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. ¿No? ¿Nadie? No, profe, solo que nos haga el favor de compartirnos la guía para poder hacer pues el trabajo como está ahí y no enredarnos más. Listo. Sí, esa guía se las voy. Sí les pido el favor de que me ayuden a compartir el link, ¿listo? El link del grupo que creamos para que yo se las puedo enviar ahorita, ¿sí? Pero es que a veces pasa que envío la información doble vez para las personas que están primero y se me empiezan a confundir. Entonces, me comprometo mañana, aunque les voy a enviar a los que están conectados acá por este chat la guía para que si quieren ir iniciando a realizar sus actividades la hagan, ¿listo? Y aquí como les agrego. Claro que sí. Sí, les voy a enviar la guía aquí por acá para que vayan realizando la actividad. Ay, pero no encuentro cómo se agrega un archivo. Bueno, aquí debe haber alguna opción.
No me sale. Pero bueno, se les voy a enviar más bien en el grupo la guía y mañana les vuelvo a enviar la guía y les envío, porque no encontré acá donde agrego un documento. Y mañana les envío el material especificado, ¿listo? Sí, enviémoslo por el Listo, grupo. Voy a profe. enviarles. Listo, chicos. Bueno, chicos, entonces pues no los canso más. Les deseo una feliz noche. Ya procedo a enviarles el documento de la guía para que lo tengan muy presente. Para los dos grupos es lo mismo, ¿listo? Para que no se me vayan a confundir. Y pues ya saben, los compañeritos de la profe, el grupo de la profe Liliana, replicamos parte de la actividad ahí en los otros links. Profe, buenas noches. Qué pena es que no me he podido unir al grupo porque el link no me deja abrir. O sea, no me deja abrir el link. ¿Será que alguien me puede agregar, por favor? Porfa, envíame tu número y ya ¿Aquí la al agrego. mismo chat? ¿Al mismo chat? Sí, Listo, ya te lo envío, profe.